Buenas noches, bienvenidos a Enchufe. No sé, no llevo de cuenta en qué edición vamos, pero esperemos que el día de hoy les guste. Preparé dos videos, uno quizás ya lo conozcan, es un video viral ya en internet, lo vamos a ver en el programa. Se llama La historia de las cosas, pero ese va a ser el segundo. El primero es eh, bueno, de ahí un artículo, sí, un copypasta, lo siento, pero muy bueno, de la Universidad del Valle de Temajac, en donde Elba Lomedi y también un autor que se llama Sergio Ederbraque Román, eh, en un ensayo bastante interesante de nombre El cuestionario de juicio experto de Ulrich Beck como elemento definitorio de la posmodernidad, hacen una crítica a estos límites de tolerancia que los científicos presuponen, ¿no?, a todos los alimentos, al medio ambiente natural y a todas las cuestiones que vemos en el día a día. Vamos a poner el video, insisto, es mi voz narrando este artículo, con algunas imágenes de fondo. Va a estar un poco grueso, son palabras tal vez que no nos gusta que nos digan, pero que sabemos de estas problemáticas. Es muy interesante, les invito a que lo escuchen, si no, pues de todas maneras se les agradeceré. Más que nada invito a la reflexión, a hacer conciencia, espero que les guste. Es una mitad sobre una enumeración de los problemas a raíz de la posmodernidad y después vamos a ver algunas críticas a los expertos de este hombre crítico de ciencias sociales, Ulrich Beck. Vamos a poner el video y después, si hay comentarios, los leemos y respondemos. Para hablar de posmodernidad, un buen punto de partida es la modernidad, como un concepto que describe gran parte de la civilización occidental durante los últimos 500 años. Cualquier definición que se pueda hacer de la modernidad y no abarque más que unos pocos párrafos, seguramente pecará de una excesiva simplificación. Sin embargo, hay que partir de algo, y una caracterización útil de modernidad es la de Alain Touraine, quien considera que la modernidad comprende, pero no se limita, a la secularización, a la racionalización y al espíritu del capitalismo, sino que también puede ser considerada como la imagen del nacimiento del sujeto, del progreso de la subjetivización, esto es, el concepto de ciudadano con derechos y responsabilidades. Esta noción es amparada por un cuerpo legal que poco a poco muta desde la concepción de ley como un instrumento de sumisión del individuo, en el contexto de la monarquía absoluta, a la ley como expresión de la voluntad general y como instrumento de igualdad. Esta modernización, que se desarrolla entre los siglos XV y XVIII, evoluciona hacia la modernización del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. La modernización, caracterizada por una modernidad resuelta mediante los conceptos de progreso, industrialización y desarrollo, ha sido tanto el referente tecnoeconómico hacia el que tradicionalmente se han orientado los esfuerzos de los gobiernos, las empresas y los individuos, como la utopía de un progreso que, según Touraine, tuvo la fuerza movilizadora de una religión y al mismo tiempo la evidencia de la verdad científica. Entonces, ¿cómo es posible hablar de una posmodernidad o hipermodernidad, globalización, sociedad de la información, sociedad red, postindustrialismo, aldea global, sociedad del conocimiento, economía digital, informacionalismo, sociedad neotecnológica, modernidad tardía,
Segunda modernidad. Ya no hay lugares premodernos a donde ir, ni es concebible, ni deseable, vivir alejados de la modernidad, modernización, sin electricidad, automóviles, comunicaciones, carreteras, cines, computadoras, electrónica, productos químicos y comida fácil de preparar. Sin embargo, los cuestionamientos a la modernidad, modernización, son reales y profundos, y provienen de dos fuentes. La primera, los cambios estructurales que las tecnologías de la información han posibilitado y acelerado, siendo considerados como perturbadores tanto del tiempo como del espacio. Estos cambios en la percepción y utilización del espacio y del tiempo han trastocado las formas de producción y distribución con múltiples efectos sociales, producto de la aniquilación del espacio por el tiempo, y por otra parte, los problemas reales de la modernidad, modernización, tal como se viven y sufren en este momento histórico. Incremento de la desigualdad, incremento de la exclusión, debilitamiento del Estado, Estado impotente, disminución del estado de bienestar, toma de decisiones globales por organismos no democráticos, aumento del desempleo, terrorismo, incremento de la economía criminal, crecimiento económico no sustentable, crecimiento desvinculado del desarrollo, pérdida de confianza en los partidos políticos, crisis, producto de efectos colaterales de la globalización, falta de oportunidades para la juventud, mercado de valores desconectado de la productividad, incremento en el porcentaje de la población presa, desgarramiento del tejido social, especulación financiera, incremento en el número y efecto de las catástrofes naturales, ahora agravadas por acción humana, inestabilidad de los sistemas pensionarios, catástrofes nucleares, petroleras y químicas, aumento del cáncer, los océanos desiertos, evasión impositiva de las grandes corporaciones, desaparición de la capa de ozono, desprestigio moral de múltiples instituciones del sistema de las Naciones Unidas, nuevas enfermedades, efecto invernadero, fortalecimiento de los fundamentalismos, deshielo de los polos, epidemia del SIDA, certeza de que las zonas bajas de islas y continentes serán cubiertas por el océano en los próximos años, calentamiento de los océanos causado por los fenómenos del Niño y la Niña, agotamiento del petróleo, contaminación del océano y de los mantos freáticos, extinción de las especies de flora y fauna, y la lista podría seguir por algún tiempo más. Ante todo desastre, no es raro que Horkheimer y Adorno, pensadores de la llamada Escuela de Frankfurt, llamen a la modernidad el eclipse de la razón, y tampoco es raro que todo el siglo XX, a pesar de la evidencia de una modernidad triunfante, haya sido caracterizado por la crítica a la modernidad por parte de casi todos los científicos sociales. Ahora bien, la modernización se justifica tanto a partir del racionalismo como del positivismo, y entonces la modernización se sustenta en la ciencia y la tecnología, en las teorías y hechos científicos, en las prácticas y aplicaciones ingenieriles. Pero al suponer que la modernidad es racional, se supone también que está orientada hacia el cumplimiento de nobles metas, el progreso, el desarrollo, la felicidad. Y resulta que poco a poco la modernización perdió de vista los propósitos y se concentró en los instrumentos, se instrumentalizó, de manera que asistimos a una modernización instrumental, centrada únicamente en los medios y que sistemáticamente ignora los fines que se supone persigue la modernidad,
Además, una modernización que en la práctica se sostiene gracias al apoyo del juicio experto de científicos e ingenieros. La crítica de Beck al juicio experto. Ulrich Beck es uno de los principales científicos sociales del orbe. Según el índice de citas en ciencias sociales, es el sexto científico social más citado por el periodo 2006-2000. Beck sostiene tres tesis principales: la sociedad de riesgo, la teoría de la individualización y la modernización reflexiva. En el contexto de la sociedad de riesgos, Beck introduce una crítica fundamental al juicio de los expertos. Para entender la crítica, debemos recordar que los gobiernos establecen múltiples normativas que las fábricas deben cumplir. En concreto, las normativas fijan valores límite de tolerancia para una infinidad de compuestos utilizados en la fabricación de productos. Mientras las fábricas cumplan sus normas, su operación se realiza dentro de la ley y, teóricamente, su producción sería o inofensiva para el medio ambiente, o por lo menos el daño al medio ambiente sería menor, dentro de lo aceptable. Pero mientras que los gobiernos se apoyan en el juicio de expertos para el establecimiento de dichos valores límite de tolerancia, Beck descalifica todo el proceso. Para Beck, antes de pensar en establecer valores límite, se debería ser capaz de responder a 4 grupos de preguntas que fijarían relaciones de definición de los riesgos, algo así como establecer reglas de juego más claras. ¿Quién tiene que definir y determinar la inocuidad de productos, el peligro y los riesgos? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quiénes generan los riesgos? ¿Quiénes se benefician de ellos? ¿Quiénes se ven potencialmente afectados por ellos? ¿O los organismos públicos? ¿Qué tipo de conocimiento o desconocimiento sobre las causas, dimensiones, actores, etc. está implicado? ¿A quién hay que someter a las evidencias y pruebas? ¿Qué debe considerarse como prueba suficiente en un mundo en el que el conocimiento sobre los riesgos medioambientales es necesariamente discutido y probabilista? ¿Quién tiene que decidir sobre la comprensión para los afectados y que constituyen formas adecuadas de limitación, control y regulación de los daños futuros? Y también habría que considerar las desviaciones en el proceso de conocer, las consecuencias no deseadas de productos y compuestos, la recepción o transmisión selectivas del conocimiento de riesgo, falsificación, en el sentido de Wydawski, desde todos los lados, entre los movimientos sociales, por supuesto, pero también entre los diversos expertos y organizaciones. La incertidumbre de conocimiento, equivocaciones y errores, incapacidad de conocer y falta de voluntad de conocer. Ahora hay que concentrarse en el apartado de la incertidumbre de conocimiento para ver la esencia de la crítica de Beck. De esta manera, nos encontramos en un campo de juego completamente diferente, ya que, hagamos lo que hagamos, esperamos consecuencias inesperadas. Ahora bien, esperar lo inesperado altera la cualidad de los objetos técnicos. Hasta ahora, lo que los científicos han buscado es aislar el efecto de un compuesto químico para determinar si dicho compuesto es contaminante o no, y en el caso de que sí lo sea, establecer valores límite de tolerancia, por debajo de los cuales el compuesto sea inofensivo. Para Beck, el punto es que existen 4 millones de compuestos químicos y están mezclados y combinados en el ambiente. No están aislados en condiciones de laboratorio, y los científicos, en vez de reconocer su ignorancia respecto a los efectos combinados de los contaminantes, asumen que dichos efectos combinados no existen o no son importantes, y de esta manera consienten en envenenar un poco el ambiente. El problema no es que los acróbatas de los valores límite no lo sepan. La aceptación de un tampoco lo sabemos sería reconfortante. El hecho de que lo ignoren, pero que actúen como si lo supiesen, es indignante y peligroso.
así como insistan de forma dogmática sobre su saber imposible, precisamente allí donde hace tiempo es que deberían haberlo sabido mejor, a través de sus manejos de riesgos civilizatorios. La ciencia se ha jugado indefinidamente su crédito sobre la racionalidad. De esta manera, la ciencia se ha convertido, pese a conservar exteriormente toda subjetividad, en una sucursal de la política, la ética, la economía y la jurisprudencia con el ropaje de números, o dicho muy ácidamente, por favor, en caso de duda, proteger las toxinas de la intervención peligrosa del hombre. Beck refuerza su análisis con el hecho de que ninguna compañía aseguradora se ha atrevido a asegurar los posibles daños al ambiente o a la salud humana como consecuencia de compuestos químicos, ni por la energía nuclear, ni por la biotecnología. Tal seguro es una necesidad imperiosa en la actualidad, sobre todo tomando en consideración que desde 1992 el principio "el que contamina paga" fue aceptado por 174 naciones firmantes en la Cumbre de Naciones Unidas de Río de Janeiro y está contenido en la Agenda 21, el principal acuerdo sobre el sistema de Naciones Unidas para operar el desarrollo sustentable. Nada más hay que imaginar que un juez ordenara a las empresas que fabricaron y se enriquecieron con los clorofluorocarbonos extraer de la estratosfera terrestre 2 millones de toneladas de sus productos que están acabando con la capa de ozono, provocando un gran incremento en el número de casos de cáncer de piel y contribuyendo al calentamiento global. Seguramente tal decisión judicial tendrá el efecto de un terremoto en la industria química, aunque hasta la fecha, el principio "el que contamina paga" y su hermano, el principio precautorio, que afirma que las empresas tienen el deber de actuar en forma anticipatoria para prevenir daños, hayan sido básicamente letra muerta. Es sabido que han sido incorporados en muchas ocasiones y constituciones, aunque principalmente en el marco de regulaciones ambientales específicas, y en un futuro podrían ser aplicados judicialmente. La industria química y otras industrias necesitan de esos seguros, pero las aseguradoras no se los ofrecen. Entonces, los expertos en seguros contradicen a los ingenieros expertos en seguridad. Mientras que los últimos declaran riesgo nulo, los primeros consideran que se trata de un riesgo no asegurable. Los expertos son relativizados o destronados por contraexpertos. Beck considera que los seguros son criterios que la modernidad industrial utiliza para cubrir los peligros que genera ella misma, y entonces podrían ser útiles en la fundamentación de la crítica y de las acciones y decisiones sobre industrias y tecnologías controvertidas, como la industria nuclear o la ingeniería genética, industrias que de ninguna forma pueden acceder a un seguro. Además, hay que considerar que el conjunto de instituciones sociales de la sociedad industrial se ha vuelto inoperante con los nuevos riesgos. En el desastre de Chernobyl, los bomberos y los médicos se contaban entre las primeras víctimas, y a pesar de su sacrificio, no pudieron contener el daño, y aún hoy, todavía no ha nacido la última víctima de Chernobyl. Y es que los nuevos riesgos nos enfrentan a la posibilidad, históricamente sin precedentes, de la destrucción de toda vida en el planeta a través de las decisiones que se tomen. Y hoy, cuando tenemos los mayores riesgos de la historia, la protección disminuye a medida que aumenta el peligro. En último término, no hay ninguna institución, ni concreta, ni probablemente tampoco concebible, que esté preparada para el peor accidente imaginable, como tampoco existe ningún orden social que pueda garantizar su constitución social y política en este peor caso posible. Sin embargo, existen muchos especialistas en la única posibilidad que queda: negar los peligros. Las medidas paliativas que garantizan la seguridad incluso frente a los peligros
se sustituyen por el dogma de la infalibilidad tecnológica, que quedará refutado por el próximo accidente. La ciencia, reina del error, se convierte en guardiana de ese tabú. Y hay razones técnicas para que no haya sido concebible asegurar, por ejemplo, a Chernobyl. Uno se enfrenta aquí a daño global, muchas veces irreparable, y que ya no es posible delimitar. Falta, por lo tanto, el concepto de indemnización monetaria. Además, el accidente pierde su delimitación en el tiempo y en el espacio, y con ello su significado. Se convierte en un suceso con un principio, pero sin fin, un festival abierto de oleadas de destrucción progresivas, galopantes y solapadoras. Con Chernobyl ya no existen los procedimientos de evaluación. Con Chernobyl deja de tener sentido el cálculo de los peligros con el que las aseguradoras calculan sus pólizas. Regresando los valores límite de tolerancia, la postura de Beck es que en la práctica otorgan una patente de corso a las empresas para fabricar contaminantes y distribuirlos en el ambiente, sin contar con que en ocasiones las empresas y los científicos pagados por las empresas forman parte de los comités que establecen los valores límite de tolerancia, y entonces las empresas serán juez y parte. Ahora, al contaminar dentro de la norma, las empresas contaminantes sientan precedentes legales que pueden obstaculizar la aplicación de los principios precautorio y contaminador pagador. Todavía más, con semejantes normas, los peligros aumentan debido a que se hacen anónimos al difuminarse su origen. Así, no es la ruptura de las normas, sino que son las propias normas las que normalizan la muerte de especies, ríos o lagos. Asistimos a una irresponsabilidad organizada que indica que el movimiento circular entre la normalización simbólica y las permanentes amenazas y destrucción materiales. Para Beck, la cultura de valores límite de tolerancia debería erradicarse, de manera que las empresas solo deberían fabricar sustancias no contaminantes o pagar por las consecuencias. Híjole, es bastante reflexivo, insisto, es un texto que cuando lo lees te pones a pensar en tantas cuestiones. Lanzan el simple ejemplo de Chernobyl, pero puede haber cientos más de estos daños irreparables al medio ambiente por parte de las empresas, justificadas con estos científicos que aceptan que existe este peligro, pero que no lo miden, lo dejan ahí en el aire y que se lo coman los seres humanos, que lo respiren los seres humanos, que los afecte a los seres humanos. A ellos quizás no les importe, pero igual les afecta. Impresionante, de verdad, este ensayo me dejó serio por algunos minutos y pensativo, y creo que es la intención de esta emisión. El título, Consecuencias ambientales de la modernidad, se queda corto para este ensayo, y una reflexión posmoderna es la que acabamos de escuchar. Estas críticas de Ulrich Beck, pero también las que ya ha pasado por ahí Murdet, son muy interesantes. Muy, muy interesantes. Voy a ver el chat para ver qué están por aquí comentando. Me voy por acá. ¿Y ahora qué sigue? Sigue de enchufe. ¿Eso qué es eso? Dice espejito, espejito. Que algo gritó su mamá que si estoy viendo porno, qué horror. Es otra problemática de ahora. Pero entendible, ¿no? El quinto poder por ahí está platicando con Espejito. Dice Espejito que va al baño, que le pongamos pausa. No, si le pongo pausa, creo que se corta todo aquí.
Dice Mudred, qué imágenes tan apocalípticas, lo más lamentable es que son cotidianas y a nadie le importan. Sí, cada año, ¿no? Por lo menos hay un huracán de categoría 4 o 5 que pegan las costas mexicanas y que causa destrozos bastante graves y la gente simplemente le impacta un poco, ¿no? Esta cuestión, después se olvida y sigue con su vida cotidiana. A veces no nos importa, ¿no? Qué pasa alrededor del mundo y simplemente nos vamos con las imágenes, ¿no? Con el impacto. No nos interesan las víctimas humanas, no nos interesa cómo se van a recuperar, no nos interesa si podemos ayudar en algo. Simplemente queremos ver la nota de impacto, es verdaderamente escalofriante. Dice David Angel, buenas, pues aquí estamos. Espejito dice, wow, qué gran tema. El tema es que yo no lo escribí, insisto, son dos autores. Una es Álvaro Medí Mijes y otro se llama Sergio Edelbraque Román. Uno es de la Universidad de Cataluña, la Universitat Oberta de Cataluña, y Álvaro Medí es de aquí de Guadalajara, de la Universidad de Bayahac. Escribió muy bien el ensayo. Sinceramente me puse a pensar demasiado en este asunto. Se los comparto, ¿no? Quizás sea interesante para algunos. Creo que puede generar conciencia y reflexión hacia ustedes y este espacio de Quinto Poder, además de los temas de actualidad que traemos cada semana, pues creo que no está de más algún programa de reflexión. Dice Mudred que vio un documental sobre Chernobyl, de ciudad próspera a pueblo fantasma. La vida se truncó de golpe. Sí, sí, así es. Juguetes abandonados de niños, ropa, rastros de una vida suspendida en el tiempo. Es verdaderamente impresionante. Y yo no lo había visto esta cuestión, o sea, ¿cómo asegurar algo así? Si aún y quedan bastantes generaciones para que nazca la última víctima de esta tragedia. Y el daño colateral, el daño ambiental es verdaderamente impresionante. Se hablan de años, de siglos para que desaparezca toda la radiación que dejó esta explosión. Híjole, qué casos tan tristes, ¿no? Pero que al final de cuentas son reales y no son teorías babuinianas y son teorías aragonianas en ese sentido. Dice Perro Zombie, wow. A ver, ¿quién más está por acá? Dice Braudio, posté el artículo en el portal de Quinto Poder. Me van a regañar, pero yo no puedo publicar en el Quinto Poder. Yo he intentado varias veces, dejo mis notas, pero le tengo que decir a Dead porque parece ser que no aparecen y tengo una cuenta medio baneada. Pero les paso el artículo directamente aquí en el chat. Ya lo había compartido en el Facebook, me parece. La honorable Oniva dice de Quinto Poder, sí, ella estudió ahí. Paso, si alguien lo puede publicar, yo no puedo, igual lo puedo publicar, se lo paso, pero no quiero molestar a nadie. Si alguien más puede hacerlo, con todo gusto. Igual vemos si podemos abrir otra cuenta. Vamos a ver si alguien más está por acá hablando. Espejito, espejito. ¿Alguien recuerda la gran contaminación de Japón que llegaría a México? ¿Te refieres a lo de la explosión de posteriores al terremoto de... ¿cuánto fue? 8.9 grados Richter, no recuerdo la cifra. O sobre las bombas nucleares Nagasaki y Hiroshima, no sé a qué te refieres exactamente. Si es por lo de la explosión o... bueno, no fue la explosión, fue una abertura de escape de radiación de esta planta nuclear. No tengo idea.
Sí vi por ahí algunos reportajes climáticos que decían que las corrientes oceánicas iban a mover todos estos desperdicios, entre ellos pues obviamente los residuos nucleares, pero no sé exactamente si te refieres a eso. Ah, ¿quién más está por acá? Sí, ahí lo puse. Ah, yo lo puse, perdón. Dice espejito, espejito. Peor, arda- hay daño irreversible y más con la naturaleza. Naturaleza, eso tenemos que entender. Sí, sí. Definitivamente hay que entender que estamos acabando los recursos naturales y algunos no los podemos recuperar. Este, hay que tener conciencia un poco, ¿no? Aún nos queda petróleo, no hay que hacer como otros países que se quedaron sin ninguna gota y ahora no saben ni qué hacer. Dice, sí, y lo de Fukushima y ese desmadre. Ah, pues igual si gustas compartirnos algún enlace, yo con mucho gusto aquí incluso lo reviso. Porque no sé exactamente a qué te refieres. Am, Están hablando acá también en el chat de Skype. Ok. Vamos a poner el siguiente video que también les preparé. Ya este es un poco más conocido. Es la historia de las cosas con Allen y Leonard. Creo que lo conocen, creo que lo han visto, pero es interesante porque continúa esta línea sobre los contaminantes en los productos y en el medio ambiente. Explicado obviamente con la estructura, ¿no? de la economía, de la explotación. Es interesante este otro punto de vista. Los voy a dejar con el video y después si hay más preguntas, comentarios, los checamos, los leemos y vemos si podemos responder. ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno. Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro. Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales van a parar a las Fuerzas Armadas. Pero yo prefiero usar a una persona porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El trabajo del gobierno es cuidarnos. Ese es su trabajo. Luego llegaron las empresas, y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Veamos qué más falta en la imagen.
Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así: cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. A continuación, los materiales entran a la producción. Y ahí usamos energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados. Hoy se usan en el comercio más de 100.000 químicos sintéticos. Pocos fueron analizados para verificar si impactan en la salud humana, y ninguno fue examinado para identificar los impactos sinérgicos, es decir, los efectos que generan al interactuar con los otros químicos a los que estamos expuestos. Pero sí sabemos una cosa: los tóxicos que entran, salen. Mientras sigamos utilizando tóxicos en nuestro sistema de producción, seguiremos llevando cosas tóxicas a nuestros hogares, trabajos, escuelas y a nuestros cuerpos, como los BFR, o retardantes de llama bromados. Son unos químicos que hacen a las cosas resistentes al fuego, pero son súper tóxicos, son neurotóxicos, es decir, tóxicos para el cerebro. ¿Por qué estamos usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras, electrodomésticos, sillones, colchones y hasta en algunas almohadas. De hecho, sumergimos las almohadas en neurotóxicos, las llevamos a casa y apoyamos nuestras cabezas sobre ellas cada noche. Yo no sé, me parece que en un país con tanto potencial podríamos pensar en una forma mejor de evitar que nuestras cabezas se incendien por la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimentaria y se concentran en nuestro cuerpo. ¿Saben qué alimento está en la cima de la cadena alimentaria con los niveles más altos de distintos tóxicos? La leche materna humana. O sea que llegamos a un punto tal que nuestros bebés reciben la dosis más alta de químicos tóxicos de por vida al ser amamantados. ¿No es una violación increíble? La lactancia debe ser el acto humano más fundamental de crianza. Debería ser sagrado y seguro. Amamantar sigue siendo lo mejor y las madres sin duda deben seguir amamantando a sus hijos. Pero hay que proteger esta actividad. Ellos deberían protegerla. Pensé que nos estaban cuidando. En el mayor impacto de tóxicos son los trabajadores de las fábricas, muchos de las cuales son mujeres en edad reproductiva. Ellas trabajan con tóxicos que afectan la reproducción, sustancias cancerígenas y más. Yo pregunto, ¿qué mujer en edad reproductiva querría trabajar en un sitio así, sino alguien que no tuvo otra opción? Y esa es una de las bellezas de este sistema. La erosión de las economías y los ecosistemas locales aseguran el suministro continuo de personas sin opciones. En el mundo, 200.000 personas se trasladan diariamente desde los sitios que les daban sustento hacia las ciudades, muchos para vivir en barrios miserables y buscar trabajo, sin importar qué tan tóxico sea. Así que a lo largo del sistema no solo se depredan recursos, sino también personas, se desechan comunidades enteras. Sí, los tóxicos que entran salen,
Muchos de los tóxicos salen de las fábricas en los productos, pero más salen como subproductos o contaminación. En Estados Unidos, la industria reconoce que emite unos 2.000 millones de kilos de tóxicos al año, y es probable que sean más, pues eso es solo lo que ellos admiten. Y ese es otro límite, porque ¿quién quiere ver u oler 2.000 millones de kilos de tóxicos? Y entonces, ¿qué hacen? Trasladan las fábricas contaminantes a otros países. Pero sorpresa, mucha contaminación está regresando a través del viento. ¿Y qué pasa cuando los recursos ya son productos? Bueno, pasan para acá para su distribución. Distribución significa vender esta basura contaminada lo más pronto posible. El objetivo es mantener los precios bajos, que la gente siga comprando y que los inventarios se sigan moviendo. ¿Cómo mantienen bajos los precios? No pagan mucho sus empleados y les recortan prestaciones sociales cada vez que pueden. Se trata de externalizar los costos. Esto significa que el costo real que lleva a producir las cosas no se refleja en los precios. No estamos pagando realmente lo que compramos. El otro día iba caminando a mi trabajo y quería escuchar las noticias, así que fui a una tienda a comprar un radio. Encontré uno verde, pequeño y bonito a solo $4.99. Mientras esperaba para pagar pensé, ¿cómo es posible que este precio refleje el costo que tiene producir este radio y ponerlo en mis manos? Probablemente el metal fue extraído en Sudáfrica, el petróleo en Irak, los plásticos fabricados en China y quizás fue ensamblado por una niña de 15 años en una maquiladora en México. $4.99, ni deben alcanzar para pagar el espacio que ocupó en el estante de la tienda, ni una parte del salario del empleado que me atendió, ni el costo de los múltiples transportes de cada una de las partes de este radio. Así me di cuenta que yo no pagué por el radio. Entonces, ¿quién pagó? Bien, estas personas pagaron con la pérdida de sus recursos naturales, estas con la pérdida de su aire limpio con mayor incidencia de asma y cáncer. Los niños en el Congo pagaron con su futuro. 30% de los niños allá dejaron la escuela para trabajar en las minas de coltán, un metal que necesitamos para fabricar nuestros electrodomésticos desechables. Estas personas pagaron al tener que cubrir su propio seguro médico. Todos contribuyeron para que yo pudiera comprar un radio en $4.99, y ninguno de estos pagos aparecen en los libros contables. A eso me refiero cuando digo que los empresarios externalizan los costos reales de producción. Y esto nos lleva a la flecha dorada del consumo. Este es el corazón del sistema, el motor que lo mueve, y es tan importante que se ha convertido en la prioridad para ellos. Por eso, después del 11 de septiembre, cuando nuestro país estaba en estado de shock, el presidente Bush pudo sugerir medidas apropiadas como hacer luto, orar o tener esperanza, pero nos mandó a comprar. ¡A comprar! Nos hemos convertido en una nación de consumidores. Nuestra identidad se ha convertido en ser consumidores. No madres, maestros o agricultores, sino consumidores. La principal forma en que se mide y demuestra nuestro valor es en cuánto contribuimos a esta flecha, cuánto consumimos. Y vaya que consumimos. Compramos y compramos, mantenemos el flujo de los materiales y cómo fluyen. Adivinen qué porcentaje del total de materiales que fluyen en el sistema siguen en productos o en uso 6 meses después de ser vendidos en América del Norte. ¿50%? ¿20%? No, 1%. 1%. Es decir, que el 99% de las cosas que cosechamos, minamos, procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema es basura en menos de 6 meses. ¿Cómo podemos mantener un planeta con ese flujo de materiales? No fue siempre así. Un habitante promedio de Estados Unidos consume hoy el doble que hace 50 años. Pregúntale a tus abuelos. En su época se valoraba la buena administración, la inventiva y el ahorro. ¿Cómo ocurrió esto? No es que solo ocurrió, fue diseñado. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estos tipos ideaban maneras de hacer crecer la economía, y el analista de mercado Victor Lebow formuló la solución que se convirtió en la regla para todo el sistema. Dijo, nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor. Y el jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Eisenhower dijo que el fin último de nuestra economía es producir más bienes de consumo. ¿Bienes de consumo? ¿Nuestro último fin? No brindar salud, o educación, o transporte seguro, o sustentabilidad, o justicia. ¿Bienes de consumo?
¿Cómo lograron que nos sumáramos tan entusiasmados a esto? Dos de sus estrategias son la obsolencia programada y la obsolencia percibida. Obsolencia programada significa diseñado para ser desechado. Se diseñan cosas para ser inútiles lo más pronto posible, para que las tiremos y compremos cosas nuevas. Es obvio si pensamos en bolsas de plástico o vasos para café, pero también ocurre con cosas más grandes, trapeadores, DVDs, cámaras, parrillas, todo. Hasta las computadoras. ¿Notaron que hoy la tecnología avanza tan rápido que en menos de 2 años tu nueva computadora se vuelve un límite para la comunicación? Yo sentía curiosidad por esto, así que abrí una computadora y me encontré con que lo que cambian cada año es solo una piececita en una esquina, pero no puedes simplemente cambiar esa pieza porque cada nueva versión tiene una forma distinta, así que tienes que tirar todo el aparato y comprar uno nuevo. Estuve leyendo revistas de diseño industrial de los años 50 cuando la idea de la obsolencia programada cobró fuerza. Los diseñadores hablaban abiertamente del tema, discutían qué tan rápido podían lograr que las cosas se rompieran sin que los consumidores perdieran la fe en los productos como para seguir comprándolos. Era todo intencional. Pero las cosas no se rompen tan rápido como para mantener esta flecha tan activa. Para eso existe la obsolencia percibida, que sirve para convencernos de tirar cosas que aún son perfectamente útiles. ¿Cómo lo hacen? Simplemente cambiando la apariencia de las cosas. Así, si compraste algo hace un par de años, cualquiera se da cuenta que últimamente no has aportado a la flecha. Y como nuestro valor depende de eso, puede ser vergonzoso. Yo he tenido el mismo monitor blanco, gordo y enorme por más de 5 años. Y mi compañera acaba de comprar una computadora nueva con monitor de pantalla plana, que hace juego con su computadora, su celular y hasta con sus lapiceros. Parece que tuviera una nave espacial y que yo tuviera una lavadora sobre el escritorio. La moda es otro buen ejemplo. ¿Se han preguntado por qué los tacones pasan de ser delgados a gruesos cada año? No es porque se debata qué tipo de tacón es más sano para los pies de las mujeres, es porque si usas tacón grueso en un año en que están de moda los tacones delgados, eso muestra que no has contribuido a la flecha ese año y que por tanto vales menos que las personas que traen tacones delgados o que las personas que aparecen en los comerciales. En resumen, es para que sigas comprando. La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. Cada habitante de Estados Unidos es bombardeado con más de 3.000 anuncios por día. Vemos más comerciales en un año de los que alguien hace 50 años veía en toda su vida. Y si pensamos, ¿para qué sirven los comerciales si no es para hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3.000 veces al día oímos que nuestro cabello, nuestra ropa, nuestra piel, nuestros muebles, nuestro auto, que nosotros estamos mal, pero que podemos estar bien si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto y esto. Así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras. La extracción, la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual. En Estados Unidos tenemos más cosas que nunca, pero las encuestas demuestran que nuestra felicidad está disminuyendo. En los años 50 la felicidad nacional llegó a su límite, en el mismo momento en que estalló esta manía consumista. Interesante coincidencia. Creo saber por qué. Tenemos más cosas, pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices. Amigos, familia, esparcimiento. Estamos trabajando más que nunca. Algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo. ¿Y saben cuáles son las 2 actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre? Ver televisión y comprar. En Estados Unidos dedicamos 3 a 4 veces más horas a comprar que los europeos. Nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a 2 empleos y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas. Así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansados, así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar. Simplemente podríamos parar. ¿Y qué ocurre finalmente con lo que compramos? A este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa, a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70. Todo va a parar a la basura. Esto nos lleva a la disposición, la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura. En Estados Unidos, cada persona genera más de 2 kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en un incinerador y luego va a un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático. La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire.
Peor aún, generan nuevos supertóxicos, como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Los incineradores son la fuente número 1 de emisión de dioxinas, es decir, que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre, dejando de quemar la basura. Podríamos detenerla hoy mismo. Algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí, así que exportan sus desechos. ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí, porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá. Sí, por supuesto, todos deberíamos reciclar, pero reciclar no es suficiente. Nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada cubo de basura que sacamos, río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo. Aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura, no resolveríamos el problema de fondo. Además, gran parte de la basura no se puede reciclar, porque contiene demasiados tóxicos o porque fue diseñada para no ser reciclada. Como esos envases de jugo con capas de metal, cartón y plástico, no se las puede separar para ser verdaderamente recicladas. Como pueden ver, es un sistema en crisis. En todo el camino hay un montón de límites, desde el cambio climático hasta la pérdida de la felicidad. Esto no está funcionando. Lo bueno de tener un problema tan amplio es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí para defender los bosques, o aquí por una producción limpia, gente luchando por los derechos laborales, el comercio justo, el consumo consciente, o que bloquean los rellenos e incineradores, y lo que es muy importante, que luchan para recuperar el gobierno y que sea realmente del pueblo y para el pueblo. Todo esto es muy importante, pero las cosas solo empezarán a cambiar cuando podamos ver las conexiones, cuando veamos el cuadro completo. Cuando las personas a lo largo del sistema nos unamos, podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo, que no deseche ni recursos ni personas. Lo que realmente tenemos que desechar es esa mentalidad de la vieja escuela del derroche. Hay una nueva forma de pensar las cosas y está basada en la sustentabilidad y equidad. Química verde, basura cero, producción de ciclo cerrado, energía renovable, economías locales vibrantes. Ya está sucediendo. Algunos dicen que esto no es realista, que no puede ocurrir. Yo digo que quienes no son realistas son quienes quieren seguir por el viejo camino. Ellos son los que están soñando. Recuerden, no es que el viejo camino solo sucedió. No es como la ley de la gravedad con la que hay que convivir. Las personas lo produjeron y nosotros también somos personas. Hagamos algo nuevo. Bueno, ya vieron el video. Está muy interesante. Es una crítica bastante sustentada al sistema económico imperante. Pero, pues bueno. Me recordó un meme que circula por Facebook, no sé si lo han visto. Está un representante de las Naciones Unidas, ¿no? Hablando. ¿Quién quiere abandonar? No, más bien, ¿quién quiere vivir en un mundo más armónico y sustentable, ¿no? Y todo el mundo levantando la mano. Y después pregunta, ¿quién quiere abandonar este sistema consumista y de derroche? Y todo el mundo con la mano abajo. Una mosca ahí pasando, pero bueno. Vamos a ver los comentarios. ¿Dónde nos quedamos? Hace 20 minutos. De Chernobyl nacieron bebés con problemas morfológicos y desórdenes genéticos. Sí, sí fue un daño bastante grave a su salud, a toda la gente de esa región. Y es un legado que difícilmente va a terminar en siglos. Hay un sacrificio para las próximas generaciones de poder heredar todos estos problemas que dejó esta explosión en Chernobyl. ¿Cómo comparto este video en mi muro de Facebook? Pues ahorita que terminamos de grabar, quedar aquí en videos, y en videos ya le puedes dar tú en me gusta o dar clic en el link, ¿no?, del video y lo compartes en tu muro y ya. Nada más que quede grabado. Dice Muldred que 7.000 millones de humanos exigiendo recursos diariamente. Somos una plaga consumiendo su plantita. Sí.
pero podemos cambiar. No es que seamos demasiados humanos, es que contaminamos y desechamos demasiados materiales. Hay que ser un poco más proactivos, ser autosuficientes y tener una buena relación con el ambiente. Eso yo creo que es la tendencia actual, tanto de la educación como de la sociedad en general. Pero de que aún seguimos con este sistema y parece ser que le cuesta trabajo caerse, pues sí, sin duda alguna. ¿Qué pedo, hijos míos? Dice Diablo Grates. ¿Qué onda, Diablo? Dice Diablo que si los Mikeys siguen por acá, sí, por ahí anda el rey de los Mikeys. Dice espejito, espejito, que no me dejan escuchar con tanto ruido. Seguramente hay una guarapeta ya. A ver, ¿quién más está por acá? Todo el desperdicio tecnológico lo envían a África. Sí, y a México le envían toda la basura de Estados Unidos. Bueno, una parte de la basura de Estados Unidos. Está ahí firmado y estipulado en el Tratado de Libre Comercio. ¿Quién más está por aquí? El Nopalón. Pues no han hecho esclavos, nos han hecho esclavos de la tecnología. Sí, definitivamente cada día tenemos que ser más dinámicos en los trabajos, hacer de todo para ganar lo mismo. Dice Mudred que Diógenes se reía de la gente en el mercado que compraba cosas que no necesitaba. Sí, Diógenes de Sinope, de la escuela cínica. Creo que uno de sus puntos que defendía era que era la autosuficiencia y la buena relación con el medio ambiente, el entorno. Sí se podía, ¿no? Que no necesitábamos vivir con lujos. Pero bueno, era la antigua Grecia también, ¿no? Ahí está, Oli, buenas noches. Dice Raccoon, bueno, le responde a Napoleón, ¿cómo los productos de Apple son esclavizantes? Sí, se quedan obsoletos porque no los actualizaste, o son incompatibles con la nueva versión. Y si usas la viejita, pues ya no te sirve de mucho, ¿no? Yo creo que afortunadamente he visto algunas noticias de Apple que van a hacer pantallas de energía solar y otras cuestiones. Sí es muy reconocida por ser ecológica, pero de que genera mucha basura y contaminación es innegable, ¿eh? Pero de que a veces como que quieren innovar en la cuestión ecológica también hay que decirlo. El Nopalón dice, los papeles con caca los convierten en servilletas. Dice Mudred que en Tecamac Samsung quiso poner un incinerador junto al gobierno priista dentro de Chapartas. Sí, la comunidad en este sentido creo que puede ser la salvación a los problemas. A ver, tienen sus celulares o su Xbox, ¿no? ¿Verdad? Así es, Raccoon. Dice Perro Zombie, ¿el vidrio es sustentable? Pues el vidrio en sí se puede quemar y volver. Creo que sí es reutilizable. Sí, se recicla de hecho. Dice Cisneros, mándame un saludo, compa. Un saludo para el perdón, para el Nopalón. Dice Mudred que difiere conmigo, que cree que hay demasiados humanos que encima matan a otras especies. Tal vez haya una cantidad considerable de humanos que no tengan esta conciencia. Y sí, puede que seamos demasiados, pero si cada uno pone su aporte y hace conciencia para las próximas generaciones, pues creo que la propia población humana irá disminuyendo y el medio ambiente irá mejorando. Pero eso ya es cuestión de la sociedad y cómo vaya mejorando en un futuro próximo. ¿Quién más está por acá? Mi mamá está obsesionada con el reciclaje. No, pues qué bueno.
Qué bueno que tu madre tenga esa iniciativa. Yo a veces salgo y voy a ver qué encuentro en la calle para reciclar. No siempre, no es una actividad de la que yo me sostenga, pero a veces por buena voluntad lo hago. No, no puedo decir que esté obsesionado, pero sí me gusta ver que lo que recojo puede ser volver devuelto al sistema, ¿no? En otro producto, de otra manera. Dice Nopalón, responde Raccoon, que con algunos controles de Xbox que ya no sirven se pueden hacer cosas muy interesantes. Sí, hay que tener creatividad con lo que ya tenemos, o sea, yo sé que mucha gente a lo mejor es carente en ese sentido, pero si tenemos cosas que ya no necesitamos aquí en la casa y vemos que les podemos dar otro uso, pues adelante, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, utilizamos, no sé, al menos en mi caso, ¿no? Un recipiente viejo o inclusive un pedazo de papel, ¿no? Para sostener una mesa que baila. Podemos hacer este tipo de cosas, o sea, cosas sencillas, actividades sencillas que puedan de alguna manera reutilizar los productos que ya no necesitamos pero que tenemos en la casa y a veces que nomás están estorbando. No lo echen a la azotea, por favor, reutilícenlos. Dice Raccoon, en un futuro saldremos de este planeta y ya no importará cuidarlo. Pues ese sueño del hombre era visitar la luna, pisar la luna, caminar en ella, y lo logramos bastante tarde. Ahora para Marte, con una crisis económica como esta y energética, está bastante lejano ese asunto, pero qué bueno eh, que tengas esperanza. Dice Odifrey, hay muebles que recicla y reutiliza. Sí, es muy buena opción, ¿no? No los avienten al río Lerma Santiago, por favor. No los avienten al agua de Chapala. Luego dicen que por qué están tan contaminados los vasos lacustres. Dice Mudred, las exnovias no son reciclables. Hay que desecharlas inmediatamente. Bueno, la verdad es que preparé los dos videos no con la intención de que yo no hablara, simplemente con la intención de que les presentara material formal, un poco más formal de lo que siempre hago. Creo que el objetivo de este enchufe era hacer un poco de reflexiones y me parece que se cumplió. Todos aquí hemos estado analizando los problemas, pensando un poco en ellos y siento que mi objetivo con los pocos que estamos aquí se cumplió. Dice Mudred que Cositas debería ser asesora de los gurús ambientalistas. Hay muchas cosas que les podría enseñar, definitivamente. Bueno, pues no sé si voy a ver poder de la música. Que me diga Led por Skype. Y si no, pues me sigo aquí con ustedes platicando. Déjenme cierro esto por acá para que no se trabe. Ok. Dice Perro Zombie, la multifunción es lo de hoy. Sí, sí, cada día te pide, ¿no? Que sepas usar la computadora, que sepas trapear, que sepas limpiar ventanas, que sepas lavar coches, que sepas acomodar cajas, en fin. ¿Qué no te piden ahora para un empleo? Qué bárbaros. Y luego dicen que por qué la gente está tan enojada y tan amargada y se va a tomar, ¿no? Me cae que si solamente tuviéramos una función cada uno, pues no estaríamos así. Esa es una parte yo creo que también ha afectado y acelerado algunos procesos de explotación humana. Por ahí estuve viendo ahora en la tarde un reportaje de RT de Kaiser Report
y se estaban pitorreando de la situación de la carne de la carne de caballo encontrada en algunas tiendas de autoservicios en Europa. Y por ahí dibujan la ruta que supuestamente empezaba en Romania y después que se iba, no recuerdo a qué, a Francia, luego a Chipre, luego a Suecia y luego llegaba al Reino Unido. ¿Qué mendigos? Eso es simplemente evasión fiscal en el límite de la tolerancia, pero al final de cuentas sigue siendo evasión fiscal y es una verdadera pena, ¿no? Dice Raccoon, lo ideal es hacer lo que nos gusta para no estar amargados, ¿sí? Pero cuando te pones a hacer lo que te gusta con otras 1000 funciones más, pues imagínate, ¿no? Como el mismo video dice, ¿no? Hoy consumimos demasiada publicidad, no solamente en la televisión, en las computadoras también hay publicidad. Claro, los que utilizamos un bloqueador de publicidad no tenemos esa dificultad, pero mucha gente aún no sabe que existe el AdBlock Plus, ¿no? Hay que difundirlo más para que la gente ya no se coma tanta publicidad en el Facebook. Dice Perro Zombie, excelente programa, al principio no entendía, pero tú muy bien. Pues hoy estuvo bastante interesante, creo que me perdí un poco con el tiempo de información, pero vale la pena, ¿no? Uno va de la mano con el otro. El primero fue mucho más impactante en algún sentido, pero este otro de Annie Leonard deja mucho que pensar. Definitivamente deja mucho que pensar. Hay más documentales que les puedo recomendar. Igual, luego me hago mi índice de citas y se los paso. No los tengo ahorita en la mano. Bueno, pues como no sé si va a haber por ahí el programa de música, el poder de la música, pues voy a cortar y si veo que nadie entra, vamos a ver si quieren debrayar algún asunto y con mucho gusto los transmitimos. Ya por lo pronto creo que mi internet no falla. Esta semana estuve fuera por algunas cuestiones escolares. Pero bueno, si alguien quiere debrayar, con mucho gusto los ponemos al aire. Hoy ya me puedo desvelar a gusto, entonces no hay ningún problema. Ah, por cierto, no he tenido de grabación. Bueno, para quien esté viendo el video, sí, ya me pasé bastante tiempo. Pero bueno, les mando un saludo a todos que lo habían grabado esto. Pasen un excelente día, dependiendo de la hora que nos vean. Y hasta la próxima.